Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a hablar acerca de los arrancadores suaves para arranque de compresor en refrigeración. ¿Qué son estos equipos? Son equipos utilizados en el arranque de los mismos y son de potencia eléctrica, con los cuales a través del control de las corrientes y los pares de arranque de los mismos permiten la regulación de la tensión, obteniendo unos arranques suaves en nuestros equipos. Aquí tenemos uno en los cuales tienen los siguientes pines que son comunes. Tenemos los pines o puertos para la entrada de potencia de las líneas. Tenemos los puertos o pines para la salida de potencia. Tenemos dos pines A1 y A2 que es para alimentación del arrancador. Tenemos un puerto en el cual vamos a recibir la señal de encendido o parada del motor. Y algunos tienen un puerto o contacto de salida, en este caso el RUN, cuyo pin común es el A1. Como así, cuando nosotros damos la señal para que el arrancador trabaje, se cierra un contacto interno entre el A1 y el RUN. Y cuando quitamos la señal o para apagarlo, se desconecta el contacto entre el A1 y el RUN. En la parte frontal del equipo tenemos unos LED indicativos. El LED superior ON nos indica que estamos recibiendo energía por los puertos A1 y A2. El LED del RUN, cada vez que esté parpadeando, indica que el arrancador está en el tiempo de conteo, ya sea para la aceleración o para desaceleración. Tengo un selector de tiempo que va de 1 a 20 segundos, en el cual puedo graduar la rampa de aceleración, en la cual vamos a encender el motor. Tengo un selector de tiempo para la rampa de desaceleración, la cual va de 0 a 20 segundos. Y tengo un tercer selector en el cual puedo seleccionar el porcentaje del voltaje el cual voy a aplicar a la carga desde el inicio de la rampa de aceleración y para el final de la rampa de desaceleración. En cuanto a la conexión de la línea de potencia hacia el compresor, tenemos que del breaker vamos a un contactor y de las salidas del relé térmico nos vamos a las entradas L1, L2 y L3 del arrancador suave, y de las salidas T1, T2 y T3 vamos hacia el compresor. Es muy importante para estos casos tener en cuenta la capacidad de arrancador suave en cuanto a potencia debe ser mayor que la potencia eléctrica requerida por el compresor, porque si no podemos dañarlo. En cuanto a la línea a la conexión de control, vamos a ver el esquema que le estoy proponiendo y funciona. Aunque él trae unos esquemas ya para trabajar con pulsadores, veamos este, en el cual las puertos A1 y A2 van directamente a unas líneas de control L1 y L2 o neutro, dependiendo del sistema eléctrico. La señal de voltaje, el cual va a encender o apagar el sistema, tiene que ser de la misma que le llega al puerto A1. Entonces la salida RUN, vamos a un contacto normalmente cerrado de relé térmico y de allí nos vamos a la bobina del contactor. Entonces cuando nosotros damos la señal, simplemente entre el A1 y el RUN se cierra el contacto, y como estamos dentro de las corrientes normales, este contacto cerrado me activa la bobina del contactor. Si hay algún problema con el relé térmico y una sobrecorriente, este contacto se abre apagando el contactor y protegiendo la carga. Los demás que vemos aquí son conexiones, en este caso un piloto para determinar cuando está encendido el compresor, y tenemos un piloto acá. Tomamos de la línea A1 hacia el auxiliar normalmente abierto del relé térmico, y de aquí vamos a un piloto de alarma por relé térmico. Entonces, para que tengamos en cuenta los pilotos.
Vamos a ver el funcionamiento de este tipo de equipos. En cuanto al voltaje que se aplica al motor, cómo se comporta por parte del arrancador. Aquí tenemos una curva, que es la curva cuando seleccionamos el selector al 40% del voltaje total de la carga. Vemos que cuando encendemos el equipo, comenzamos aplicándole la carga, un 40% del voltaje final que ya requiere, y comenzamos la rampa de aceleración en la cual se va aumentando el voltaje hasta llegar al voltaje pleno de la carga, y así se mantiene por un tiempo indefinido hasta cuando nosotros consideremos apagar el equipo. Cuando apagamos el equipo, inmediatamente comienza el tiempo de desaceleración que nosotros hemos ajustado aquí, y ese tiempo debe demorar lo suficiente, y cuando termine el tiempo de desaceleración llegamos al voltaje que hemos seleccionado aquí en el selector y apaga inmediatamente el equipo. Si nosotros seleccionamos el 70% del voltaje, vean cómo es la curva, comenzamos con 70% e inmediatamente alcanzamos nuestro pleno de voltaje, igual se comporta como vimos anteriormente, y cuando apagamos comienza a reducir voltaje hasta llegar al 70% de lo requerido por el voltaje de la carga, y se desconecta. En cuanto a las curvas de corriente, aquí tenemos por ejemplo cómo sería la curva de corriente de ese motor sin el arrancador suave. Vemos que tenemos un pico de corriente de arranque alto e inmediatamente llegamos a la corriente nominal del mismo, y cuando apagamos simplemente se desconecta totalmente la corriente a cero y se apaga el equipo. Si hacemos uso de un arrancador suave al 70%, nos vamos a dar cuenta que la corriente de arranque es mucho menor, que hay unos niveles bajos y comienza a subir la corriente en una rampa hasta llegar a la corriente nominal que requiere el motor. Cuando apagamos comienza a disminuir la corriente que se aplica al motor porque disminuimos el voltaje hasta cumplir el tiempo de aceleración y se apaga por completo. Si seleccionamos que vamos a comenzar con un voltaje del 40%, todavía se reduce más la corriente de arranque y comienza a subir desde un valor bajo hasta llegar a su corriente nominal cuando establecemos ya el voltaje pleno de la carga. Igual para apagar se va a comportar lo mismo. Cuando apagamos simplemente el voltaje comienza a disminuir y comienza a disminuirse la corriente hasta que se desconecta por completo. Vamos a ver los pros y los contras que tienen los arrancadores suaves. En primer lugar, entre los ventajas que tenemos arranques y paradas realmente muy suaves. Puedo programar los tiempos en que sucede ese arranque, esa parada. Puedo programar el porcentaje de voltaje con que se inicia el encendido del motor. Hay reducción de la corriente de arranque del motor, son de fácil instalación y operación, y se reduce el desgaste mecánico del motor. Y en contra tengo que son de unos costos moderados, generan armónicos, y otras ventajas que no me permiten controlar la velocidad de rotación del motor en los procesos como los variadores de frecuencia. Para estar más seguros o entender mejor, vamos a ver unos videos reales de cómo se comporta un motor trifásico con uno de estos equipos. Bueno, en este video vamos a medir cómo se comporta el voltaje de alimentación hacia un motor trifásico entre dos líneas, el cual está conectado a un arrancador suave. Ya tenemos energía en el arrancador para hacer el proceso de arranque. Tenemos las puntas conectadas en la entrada de dos líneas vivas y vamos a ver cómo se comporta el voltaje. Entonces procedemos a encender. Vean cómo el voltaje va ascendiendo hasta llegar a los 212. Ya ahí tenemos voltaje pleno 214. Observemos que el arrancador suave
están los LED, los dos encendidos, significa que estoy en plena operación. Seguimos midiendo voltaje. Y ahora nos vamos a concentrar en el apagado. Vamos a apagar. Vean que el voltaje aplicado comienza a disminuir lentamente. Aquí se desconecta por completo el equipo. Vemos y queda nuevamente el LED on, intermitencia, diciendo que está listo para trabajar nuevamente. De esta manera como se comporta el voltaje en un arrancador suave. Muchas gracias. Cordial saludo. En el siguiente video vamos a hacer un arranque y verificar cómo se comportan las corrientes bajo la configuración de tiempo de rampa de ascenso 20 segundos, tiempo de rampa de ascenso 20 segundos y a un 40% del voltaje de la nominal aplicado. Para ello hemos colocado dos pinzas amperimétricas, una esta que está lista para medir la corriente de arranque y una que nos va a medir la corriente de trabajo. Entonces para ello procedemos a encender el equipo. Encienda. Vamos a concentrarnos en esta. Vean cómo la corriente va ascendiendo lentamente y ya tenemos la corriente plena. En este sistema nuestra corriente de arranque fue de 9.1 amperes y después de ascender la corriente en la rampa quedó en 1.9. Ahora vamos a apagar para ver cómo se comporta la corriente. Vean que la corriente comenzó a disminuir y después se va a apagar por completo. Correcto. Muy bien. Vemos el comportamiento de la rampa de la corriente también en el proceso de arranque y apagado con arrancador suave. Muchas gracias.